Aquella noche, bajo las luces doradas de un restaurante de lujo, una camarera de mirada triste cambió el destino de todos los presentes. Nadie sabía que detrás de su uniforme humilde se escondía una historia de nobleza, de orgullo y de un corazón que se negaba a rendirse. Mientras servía el vino con la elegancia de quien alguna vez conoció los palacios del alma, Anastasia Petrova escuchó algo que nadie más entendió. El magnate Iván Volkov, frío, poderoso, acostumbrado a que el mundo le perteneciera, murmuró en ruso una frase que pretendía ser un secreto. Pero aquella simple camarera entendió cada palabra. «Uñe yo glasa sarisi y sesgnaini», dijo él con desprecio poético. «Tiene los ojos de una zarina en el exilio». El restaurante entero pareció detenerse, cuando ella, sin levantar la voz ni bajar la mirada, respondió en ruso tan puro que heló la sangre del magnate. «Lucho vitenesgnanis chestiu. Chemnatrone vesneyo». Es mejor vivir en el exilio con honor que reinar sin él. En ese instante, el tiempo se quebró. Él la miró. Ella siguió caminando, pero algo en ambos ya había cambiado para siempre. ¿Quién era esa mujer que hablaba como una princesa y servía como una criada? ¿Y por qué aquel hombre, que lo tenía todo, sintió por primera vez que algo en su vida le faltaba? Hola, almas soñadoras, y bienvenidos a este rincón donde las historias de amor imposible cobran vida. Soy Alejandro Santoro, y es un honor para mí, como escritor, tejer para ustedes esta nueva narración cargada de orgullo, secretos y redención. La historia de hoy explora esas barreras invisibles que separan dos mundos, el del poder absoluto y el de la dignidad silenciosa. Les pido que si disfrutan de este viaje, consideren suscribirse al canal y dejar un comentario. Cuéntenme si se identifican con esa fuerza que a veces debemos encontrar en el silencio. Su apoyo es la tinta con la que escribo estas historias. ¿Están listos? Prepárense para conocer a dos almas que hablaban el mismo idioma mucho antes de encontrarse, el idioma de la soledad. Esta noche nos sumergimos en un mundo de apariencias deslumbrantes y verdades dolorosamente ocultas. ¿Qué sucede cuando la nobleza se ve forzada a llevar un delantal? ¿Y qué pasa cuando un hombre, que lo tiene todo, descubre que no tiene nada que realmente valga la pena? Nuestra historia es una danza peligrosa entre dos exiliados. Una mujer exiliada de su pasado y un hombre exiliado de sus propios sentimientos. Exploraremos la humillación de vivir una mentira solo para sobrevivir y el cinismo de un poder que aísla el corazón. ¿Puede el orgullo ser un puente o es simplemente un abismo más profundo? Lo que están a punto de escuchar es un testimonio de que el verdadero valor no se mide en oro ni en apellidos, sino en la fuerza del alma para resistir. Ella es Anastasia Petrova, aunque en este mundo de apariencias ahora solo responde al nombre de Anya. Con 24 años, sus manos, educadas para tocar el piano en los grandes salones de Saint Petersburg, ahora se dedican a pulir copas de cristal en el restaurante L'Étoile. La ruina de su familia la arrancó de raíz de la alta sociedad, forzándola a huir y a ocultar su linaje bajo el uniforme de una camarera. Es culta, políglota y ferozmente orgullosa. Su mayor herida no es la pobreza, sino la humillación diaria de servir, con una sonrisa ensayada, a las mismas personas que antes la aplaudían, a esos rostros vacíos que ahora la miran sin verla. Cada noche es un castigo, pero ella conserva intacta su dignidad. Y luego está él, Iván Volkov, un magnate de 38 años hecho a sí mismo desde las cenizas de una Rusia diferente. Su nombre es sinónimo de poder en las finanzas globales. Es elegante, reservado y posee una mirada gélida capaz de congelar negociaciones con solo levantar una ceja. Pero bajo esa fachada de éxito implacable, Iván esconde un alma cansada. Su dolor es la soledad del poder. Ha sido traicionado tantas veces por quienes solo amaron su dinero, que ahora solo confía en el cinismo. Es un hombre que lo compró todo, pero que anhela en silencio, casi como un poeta secreto, encontrar algo real, algo que no tenga precio. Su contradicción es su mayor tormento. Está rodeado de lujo, pero vive en un vacío absoluto. El escenario de esta colisión es el restaurante L'Étoile, el epicentro del lujo en la ciudad. Es un mundo dorado, de techos altos, candelabros que gotean luz y el murmullo constante de las apariencias. Los cubiertos son de plata y las conversaciones falsas. Para hombres como Iván Volkov, es un hábitat natural.
una extensión de su oficina donde el poder se negocia entre sorbos de vino caro. Pero para Anastasia, Le Étoile es su castigo diario, una jaula elegante. Allí, ella debe moverse con gracia entre las mesas, invisible, eficiente, recordando con cada plato que sirve lo mucho que ha caído. Es en este lugar donde la nobleza finge y la verdadera nobleza sirve las mesas, donde sus destinos están a punto de chocar. Pero cuando la noche termina y el uniforme de Anya queda colgado, Anastasia regresa a su verdadero refugio. Un apartamento minúsculo en un barrio modesto. Es un espacio iluminado solo por la luna y sus recuerdos. Aquí no hay oro, pero hay calor. Las paredes están cubiertas de estantes con libros de literatura rusa que su padre le leía. En un rincón, descansa un violín que no se atreve a tocar por miedo a despertar el dolor. Este pequeño estudio es el único lugar en el mundo donde puede ser ella misma, la princesa exiliada. Aquí llora en silencio la humillación de su jornada, recordando el sonido de los aplausos que recibía. Es un santuario de dignidad y memoria, un fuerte construido contra el mundo que le arrebató su nombre. A kilómetros de distancia, en la cima de un rascacielos de cristal, se encuentra el penthouse de Iván Volkov. Es el opuesto exacto al mundo de Anastasia. Es un lujo minimalista, vasto, frío y sin alma. Las paredes están adornadas con arte moderno carísimo que no le provoca ninguna emoción, y los ventanales muestran una ciudad que parece estar a sus pies, pero que no puede tocar. Es una fortaleza de éxito, un lugar perfecto para esconder la soledad bajo la forma del poder. Cada noche, Iván regresa a este silencio impecable, se sirve un trago y contempla las luces, sintiendo ese vacío que ninguna adquisición, ninguna conquista ha logrado llenar. Es el palacio de un rey herido, un hombre que huye de su propio corazón. La vida de Anastasia en la Étoile es una prueba constante de resistencia. El gerente del restaurante, un hombre de sonrisa falsa y mirada calculadora, es el símbolo de su opresión cotidiana. Él le recuerda constantemente su lugar. Anya, la mesa 7 se queja del vino, le dice con desdén, aunque el error no sea suyo. Menos mirar por la ventana y más pulir cubiertos. Eres reemplazable. Él representa la voz de la sociedad que la juzga, el obstáculo diario que la ancla a su realidad de servidumbre. Anastasia ha aprendido a bajar la mirada, a asentir, a disculparse por existir. Es una humillación lenta, un veneno que toma en pequeñas dosis cada noche, todo para sobrevivir un día más en el exilio. Esa noche, el aire en el restaurante parecía más denso, cargado de un destino inevitable. Las puertas se abrieron y la presencia de Iván Volkov llenó el salón. Entró con esa elegancia reservada que lo caracterizaba, seguido de cerca por Larisa Rostova, una socialite rusa conocida por su belleza y su ambición depredadora. Larisa, envuelta en diamantes, miraba el lugar con aburrimiento calculado. Anastasia sintió una punzada de desdén. Para ella solo eran otros clientes exigentes, otra muestra de ese mundo superficial que había perdido y que ahora despreciaba. El gerente, nervioso por la presencia del magnate, le asignó la mesa. ¿Por qué yo?, pensó Anastasia, mientras alisaba su delantal, preparándose para la actuación de la noche, la camarera invisible. El momento ocurrió mientras Anastasia servía el vino con manos firmes, evitando la mirada de los comensales. Iván apenas le había mirado, pero sus ojos de magnate, entrenados para ver detalles, captaron algo, la contradicción entre la tarea servil y la elegancia innata de sus manos. Larisa hablaba de una fiesta en Mónaco. Iván, aburrido y cínico, interrumpió a Larisa y en ruso, con una voz baja y cruel, comentó, refiriéndose a Anastasia: «Смотрит, какая ironia. Un ello grazie aristocratki. No una podayot vidno ketsunyanka». Mira, qué ironía. Tiene la gracia de un aristócrata, pero sirve el vino como una sirvienta. Lo dijo creyendo que estaba a salvo de su idioma natal, usando a la camarera como un objeto de entretenimiento cínico. El mundo de Anastasia se detuvo. El murmullo del restaurante desapareció. Solo existieran aquellas palabras crueles, dichas en el idioma de su infancia, el idioma de sus padres y de su educación. La sangre le subió al rostro,
una mezcla de ira y profunda humillación. Había soportado miradas lascivas, clientes groseros y el desdén de su gerente. Pero esto era diferente. Iván Volkov no solo la había insultado como camarera, había profanado su identidad oculta. Había pisoteado su linaje con la bota sucia de su arrogancia y su dinero. Por un segundo el miedo la paralizó. Debía callar. Debía sonreír y retirarse. Su supervivencia dependía de ello. Pero algo, esa espirga de orgullo que la ruina no pudo extinguir, se encendió. Anastasia terminó de servir el vino en la copa de Larisa. Dejó la botella sobre la mesa con una elegancia deliberada. Entonces levantó la mirada del suelo, y por primera vez, fijó sus ojos grises directamente en los de Iván Volkov. El magnate la miró, esperando que se retirara. Fue entonces cuando ella habló. Su voz no fue un susurro, sino clara y firme en un ruso impecable, aristocrático, el ruso de los zares, no de los nuevos ricos. Chest nie в том, кто подает, господин, а в том, кто вважает. А истина грація не насмекаться на теми, кого суба испытала. El honor no está en quien sirve, Señor, sino en quien respeta. Y la verdadera gracia es no burlarse de aquellos a quienes el destino ha puesto a prueba, dije ella. Si un rayo hubiera partido la mesa, el impacto en Iván Volkov no habría sido mayor. Se quedó absolutamente inmóvil. La máscara de cinismo y control que había perfeccionado durante 20 años se desintegró en un segundo. No fue solo la sorpresa de ser entendido, fue la precisión de la respuesta. Ella no solo hablaba ruso, sino que lo hablaba mejor que él. Lo había desarmado, lo había juzgado y lo había encontrado falto de honor. Por primera vez en décadas, Iván se sintió expuesto, avergonzado. Y bajo la vergüenza sintió una oleada de algo más, una curiosidad tan intensa que le quemaba por dentro. Dejó de ver a una camarera, vio a un enigma, vio, por fin, a una mujer real. Larisa Rostova parpadeó, confundida. Su comprensión del ruso era superficial, más enfocada en términos de negocios y fiestas. «Iván, ¿qué dijo? ¿Por qué te mira así?», preguntó con una voz aguda, irritada por la interrupción. La tensión en la mesa era palpable. El gerente, desde el otro lado del salón, notó que la camarera se había detenido más de lo debido en la mesa del magnate. Frunció el ceño, preparándose para intervenir. Anastasia mantuvo la mirada en Iván un segundo más, disfrutando de su victoria silenciosa. Una victoria que solo ellos dos entendían. Era su secreto, un secreto nacido del insulto. Luego, con la misma dignidad con la que había hablado, hizo una leve inclinación y se dispuso a retirarse. Anastasia caminó hacia la cocina, sintiendo las rodillas temblar, pero su corazón latía con una fuerza que no sentía en años. Acababa de arriesgar su trabajo, su única fuente de sustento por defender su honor, pero se sentía viva. Había recuperado su voz. Mientras tanto, en la mesa, Iván Volkov no escuchaba nada de lo que Larisa decía. Estaba paralizado, observando a la camarera desaparecer. La deseaba. No su cuerpo, sino su verdad. Deseaba saber quién era esa mujer con ojos de princesa exiliada y alma de acero. Ella, por su parte, al llegar a la seguridad de la cocina, se apoyó contra la pared, odiándolo. Odiaba a Iván Volkov por representar todo lo que despreciaba del dinero y por ser el único hombre que la había hecho sentir ella misma otra vez. Iván Volkov dejó el restaurante abruptamente, murmurando una excusa a una furiosa Larisa. La cena, el negocio, todo había perdido sentido. Condujo hasta su penthouse, pero el silencio de su lujoso apartamento le pareció ensordecedor esa noche. No podía dejar de pensar en ella. Su voz, resonando en perfecto ruso, repetía su frase en su cabeza. El honor no está en quien sirve, sino en quien respeta. Era la primera vez en años que una mujer lo desafiaba sin querer nada de él, excepto respeto. Estaba obsesionado. Llamó a Dmitri, su confidente, en mitad de la noche. «Encontré a alguien», dijo Iván, su voz extrañamente ronca. «¿Una mujer?», preguntó Dmitri, acostumbrado a sus líos. «No», respondió Iván.
Creo que encontré algo real. Y la insulté. Anastasia terminó su turno con el corazón en la garganta. Esperaba que el gerente la llamara en cualquier momento para despedirla. Cada paso hacia la salida de empleados era una tortura. ¿Cómo pudo ser tan imprudente? ¿Cómo pudo arriesgar su única fuente de ingresos, el anonimato que tanto le había costado construir, por un segundo de orgullo? Regresó a su pequeño apartamento, el violín en la esquina pareciéndole una burla de su pasado noble. Se sentó en la oscuridad, abrazando sus rodillas. Odiaba a Iván Volkov por haberla hecho visible. Tenía miedo de lo que vendría después, miedo de haber sellado su destino con esa respuesta valiente pero temeraria. La princesa exiliada había mostrado su corona, y ahora temía la ejecución. Al día siguiente, Anastasia llegó al restaurante temblando, pero el gerente no dijo nada. La tormenta parecía haber pasado. Pero a media tarde, mientras el restaurante estaba casi vacío preparándose para el servicio de cena, las puertas se abrieron. Era Iván Volkov, solo. Vestido con un traje impecable, su presencia era una anomalía a esa hora. El gerente corrió a recibirlo, tartamudeando. «Señor Volkov, un placer». Iván lo cortó con un gesto. «Estoy aquí para ver a Aña», dijo, su voz no admitiendo réplica. El gerente pálido corrió a la cocina. «Petrova, afuera. El magnate está aquí. No sé qué has hecho, pero más vale que lo arregles». Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se secó las manos en el delantal y salió. Iván la esperaba junto a una ventana. La tensión era tan densa que se podía cortar. Él la miró y esta vez no había cinismo, sino una intensidad que la desarmó. «Anoche», comenzó él, su voz más suave de lo que ella recordaba, «fui un arrogante. Y usted fue magnífica. Le ofrezco una disculpa». Anastasia se quedó helada. ¿Un hombre como él pidiendo perdón? «Pero no estoy aquí solo por eso», continuó. Su respuesta fue precisa. «Necesito esa precisión. Deje este trabajo. Venga a trabajar para mí. Mi empresa necesita una traductora ejecutiva, una asistente que entienda el verdadero nuance del idioma, alguien que hable mi idioma». El orgullo de Anastasia gritaba que lo rechazara. Trabajar para él, para ese hombre que la humillaba, que representaba el poder cínico del dinero, sería como entrar en la jaula del león. Pero su necesidad era más fuerte. Era una oportunidad de usar su mente, su educación. Era un salario que la sacaría de la miseria y le permitiría dejar de esconderse. Vio los libros en su apartamento, el violín silencioso. ¿Era esto el destino dándole una herramienta para recuperar su honor? «Acepto», dijo, su voz firme, aunque su corazón estaba aterrado. «Acepto el trabajo de traductora». Iván asintió, una casi imperceptible sonrisa formándose. El juego, el verdadero juego, acababa de comenzar entre ellos. Dejar L'Etoile fue como despertar de una pesadilla. Entrar en las oficinas de Volkov Enterprises fue como entrar en una fortaleza de cristal y acero. Anastasia cambió el delantal negro por trajes sastre elegantes, pagados con su primer adelanto. Su transformación fue inmediata. Dejó de ser Aña, la camarera invisible, para ser la señorita Petrova, la misteriosa y brillante traductora del SEO. Su inteligencia, su cultura y su perfecto manejo de 4 idiomas dejaron asombrados a los ejecutivos. Pero a quien más impresionó fue a Iván. Él la observaba desde su oficina a través del cristal, viéndola moverse con la misma dignidad innata, pero ahora en su mundo, en el mundo del poder. Ella no solo traducía palabras, traducía intenciones, y él supo que había encontrado algo invaluable. Los días se convirtieron en semanas de tensión eléctrica. Trabajaban juntos hasta tarde revisando contratos destinados a Moscú. Discutían. Discutían no como jefe y empleada, sino como dos iguales, en ruso, sobre el matiz exacto de una cláusula. «Esa palabra es demasiado débil, Iván», decía ella, olvidando el señor Volkov. «Sugiere súplica, no negociación». Iván la miraba, fascinado. Nadie se atrevía a contradecirlo. Ella lo hacía con una pasión que él encontraba adictiva.
Nació algo entre ellos que ninguno se atrevía a nombrar. Era deseo, sí, pero era también respeto. Ella empezaba a ver al poeta silencioso bajo la armadura del magnate. Él adoraba su orgullo. Se miraban por encima de los documentos en un silencio cargado. Una noche, mientras preparaban una fusión crucial, la encontró dormida sobre un montón de informes, su rostro finalmente en paz, liberado de la tensión de la vigilia. Iván sintió un impulso de tocar su cabello, un impulso tan fuerte que tuvo que apretar los puños. Vio en ella una vulnerabilidad que reflejaba la suya propia. En otra ocasión, ella lo desafió en una reunión, proponiendo una estrategia cultural que salvó un trato millonario. Él la vio brillar, no solo como su asistente, sino como la líder que estaba destinada a ser. ¿Cómo pudo el mundo pisotear a una mujer así? Esa pregunta lo atormentaba. Se estaba enamorando no de la camarera ni de la princesa, sino de la esencia pura de Anastasia. Pero el mundo que habían intentado ignorar no se había olvidado de ellos. Larisa Rostova no era una mujer que aceptara un no, y mucho menos una humillación pública. La abrupta partida de Iván del restaurante fue una afrenta. Cuando sus fuentes le informaron que la camarera ahora trabajaba en el piso ejecutivo de Volkov Enterprises, su incredulidad se convirtió en furia. Vio a Anastasia en un evento de caridad, al lado de Iván, no sirviendo bandejas, sino hablando con un embajador. Vio su elegancia, su transformación, y el veneno de la envidia, frío y letal, inundó su corazón. Iván era suyo, y no permitiría que una sirvienta con suerte se lo arrebatara. Larisa comenzó su ataque. Era una mujer con recursos y sin escrúpulos. Contrató a un investigador privado. «Quiero saber todo sobre ella», ordenó, sus ojos fríos como el hielo. Esta Aña no salió de la nada. Nadie habla un ruso tan aristocrático y termina sirviendo mesas sin una historia detrás. El investigador comenzó a cavar. Buscó en los registros de inmigración, en las listas de pasajeros, en los círculos de exiliados rusos, y pronto encontró el hilo: Petrova. El apellido de una familia noble caída en desgracia, un escándalo de bancarrota en San Petersburgo, un padre acusado de fraude, buscado por las autoridades rusas. Larisa sonrió. Tenía el arma que necesitaba. La usaría en el momento perfecto. El momento elegido por Larisa fue la gala anual de la Fundación Volkov, el evento social más importante del año. La prensa estaba por todas partes. Anastasia estaba allí, no como invitada, sino como personal ejecutivo. Lucía un vestido sencillo pero elegante, su presencia al lado de Iván ya generando murmullos. Iván por primera vez se sentía genuinamente orgulloso, no de una conquista, sino de una colega. Le presentó a varios socios, elogiando su inteligencia. Anastasia se sentía casi feliz, casi como si hubiera recuperado su lugar, pero no vio la sombra que la observaba desde el otro lado del salón. Larisa Rostova la miraba con una sonrisa depredadora, sosteniendo su copa de champán como si fuera un arma cargada, esperando el instante perfecto para disparar. Larisa esperó a que Iván subiera al escenario para su discurso. Cuando él mencionó «y la integridad y transparencia de nuestro nuevo equipo», ella interrumpió, su voz amplificada por un micrófono cercano. «¡Integridad! Hablas de integridad, Iván querido». El silencio fue total. Las cámaras giraron hacia ella. «Qué valiente eres al hablar de honor cuando tu nueva protegida», dijo señalando a Anastasia, «es una mentirosa profesional». Iván se quedó congelado. Esta mujer no es Aña, es Anastasia Petrova, la hija de Konstantin Petrov, un fraude que arruinó a cientos de inversionistas en San Petersburgo. Huyó de Rusia para escapar de la vergüenza y de las deudas de su padre ladrón, y ahora se esconde en tu empresa. Cada palabra de Larisa fue un golpe físico. Anastasia se quedó paralizada, el color desapareciendo de su rostro. Era su peor pesadilla hecha realidad, expuesta públicamente no solo como una exnoble, sino como la hija de un criminal. Los murmullos llenaron el salón. Petrova, el fraude de San Petersburgo, una impostora. Sintió cientos de ojos sobre ella, juzgándola, condenándola. Esta humillación era 1000 veces peor que el comentario en el restaurante. Sintió que el suelo se abría, que su pasado la tragaba entera. Buscó la mirada de Iván, aterrada.
Esperaba ver el hielo en sus ojos, el cinismo del magnate traicionado, el hombre que odiaba las mentiras. Vio su máscara de negocios regresar y su corazón se rompió. Iván Volkov miró a Anastasia, vio su terror, su dignidad rota. Luego giró su mirada hacia Larisa, y sus ojos no eran fríos, ardían. En ese segundo, el magnate herido, el hombre que conocía la traición mejor que nadie, tomó una decisión. No iba a permitir que el mundo la rompiera a ella como lo había roto a él. Bajó del escenario, caminó directamente hacia el micrófono de Larisa y se lo quitó de la mano. La sala estaba en un silencio sepulcral. «Tienes razón en una cosa, Larisa», dijo Iván, su voz retumbando. «Ella no es Aña la camarera». Hizo una pausa mirando a la prensa. «Es Anastasia Petrova. Y tienes razón, su familia lo perdió todo, pero te equivocas en lo más importante». Iván se volvió hacia Anastasia, quien lo miraba con ojos llenos de lágrimas. «Su padre cometió errores», continuó Iván, su voz suavizándose por un momento. «Pero ella pagó esa deuda con honor». Luego miró directamente a Larisa. Ella vino a este país sin nada y trabajó sirviendo mesas en un restaurante, soportando el desprecio de gente como tú, con más dignidad de la que tú jamás has mostrado. Se giró a la audiencia y dijo alto y claro en ruso: «Chesteniev tom kto podayot, a v tom kto ubayayet». El honor no está en quien sirve, sino en quien respeta. Luego lo tradujo: «El honor no define tu cuenta bancaria, Larisa, define tu carácter». Y ante cientos de cámaras extendió su mano hacia Anastasia. Anastasia miró la mano extendida de Iván. El silencio en el salón era absoluto. Podía huir, esconderse de nuevo, permitir que la vergüenza de su padre la definiera para siempre. O podía tomar esa mano. Podía aceptar su pasado y reclamar su futuro. Con la espalda recta y una dignidad que silenció a todos los que murmuraban, Anastasia Petrova puso su mano sobre la de Iván Volkov. Las cámaras estallaron en flashes. Larisa Rostova palideció, derrotada por la verdad. Iván apretó la mano de Anastasia, atrayéndola a su lado. No era un jefe protegiendo a una empleada, era un hombre reclamando a su igual, un acto de honor público que selló sus destinos y reescribió sus historias para siempre. Pasaron los meses. La historia de la princesa camarera y el magnate con corazón fue la comidilla de la ciudad, pero ellos ya no vivían para el mundo. Iván usó sus recursos para investigar la caída de la familia Petrova, descubriendo que el padre de Anastasia había sido traicionado por sus socios. Limpió su nombre. Encontraron un hogar, uno que no era ni un penthouse frío ni un apartamento modesto, sino un lugar lleno de calidez y libros. Una tarde, Iván regresó a casa y la encontró tocando el violín. El sonido era melancólico, pero lleno de esperanza. Él no dijo nada, solo se sentó a escuchar. El magnate herido y la princesa exiliada habían dejado de huir. La historia de Iván y Anastasia nos enseña una lección poderosa sobre las apariencias. Nos recuerda que a veces la verdadera nobleza no lleva corona, sino un delantal, y que el cinismo más profundo a menudo es solo un escudo para el corazón más herido. Aprendieron que el amor no siempre llega como un trueno, sino a veces como un susurro en un idioma compartido, un idioma de dolor y respeto. El amor de ellos no fue una conquista, fue un reconocimiento. Dos almas heridas que aprendieron que el amor verdadero no es solo deseo, sino que por encima de todo es un acto de profundo e inquebrantable honor. Ambos necesitaban ser salvados y ambos se convirtieron en redentores. Al final, su historia quedó sellada en ese primer encuentro, en ese choque de mundos en el restaurante L'Étoile. La moral de esta historia es tan clara como el cristal que Anastasia solía pulir. Él habló en ruso para esconder su juicio, para mantener su armadura de cinismo intacta. Ella respondió en ruso para revelar su alma, para reclamar la dignidad que se le había negado. Y en ese idioma perdido, en ese secreto compartido nacido de un insulto, ambos aprendieron el lenguaje más importante de todos, el lenguaje del amor verdadero. Un amor que no juzga, que no humilla, sino que ve, que realmente ve el valor oculto en el otro. Gracias, mis queridas almas soñadoras, por acompañarnos en este viaje emocional. Soy su escritor, Alejandro Santoro, y ha sido un placer narrarles la redención de Anastasia e Iván. Espero que esta historia les recuerde que no importa cuán bajo sientan que han caído, su dignidad es un tesoro que nadie puede arrebatarles, y que siempre hay alguien en el mundo capaz de hablar el idioma de su dolor.
Si esta historia tocó su corazón, por favor suscríbanse al canal, dejen un comentario contándome qué sintieron en el clímax y compartan este relato con alguien que necesite recordar su propio valor. Los espero en la próxima historia, donde seguiremos explorando los misterios del corazón. Hasta pronto.